Muy buenos días, queridos maestros, bienvenidos a otra microcapacitación. Hoy hablaremos acerca de enseñar por medio del espíritu. Y siempre que hablamos de esto, o al menos recuerdo que cuando hablábamos de esto en la misión, siempre hablábamos de primero nosotros tener el espíritu, pero en esta ocasión lo enfocaremos un poquito más. Enseñar por medio del espíritu incluye ayudar a los alumnos a considerar su propia perspectiva y sus sentimientos y experiencias relacionados con verdades específicas. Esta introspección y evaluación personal puede invitar al espíritu a ayudar a cada uno a ver las cosas como realmente son y como realmente serán. Las llamaremos autoevaluaciones. ¿Por qué? Porque primero necesitamos evaluar su propia comprensión actual, por qué esas verdades son o no relevantes para ellos y cómo podemos ayudarlos a que ellos puedan vivir mejor esas verdades. Quiero dar un ejemplo de cómo puede funcionar. Día de mañana, 25 de mayo, toca la lección de Josué 6:10. Entonces, de manera osada, el manual te invita a poner una lista de mandamientos y cosas que seguramente o que regularmente son difíciles para los jóvenes. Temas como el salir a solas con jóvenes del sexo opuesto, el usar más de un pendiente, un par de pendientes en las orejas, ¿no? De aretes. Temas, ¿no? Con la recreación en el día de reposo. Y tenemos que ser muy cuidadosos porque el empezar con esta lista solamente nos podría hacer que toda la clase se vaya en una deliberación si algún joven no está conforme y empieza a cuestionar como tal. El buscar que ellos cuestionen es bueno, pero tenemos que tener esto controlado. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Para que la habilidad pueda funcionar, lo primero que necesitamos es que entendamos nosotros su propia comprensión primero. Por lo que al comienzo de la clase, lo ideal sería invitarlos a ellos a anotar brevemente en su diario la comprensión actual de alguna ley o de algún principio que sabemos que les cuesta trabajo. Y hasta ese momento no hacer nada. Solo escriban su opinión de este mandamiento, que sabemos de antemano que les cuesta trabajo. Queremos saber cómo están, que nos compartan y nosotros entonces después enseñaremos el principio, como lo enseña en Josué, que parecía incongruente la manera en que iban a cruzar el río Jordán y después derribar a Jericó. Pero primero validamos en dónde están. Ya con esto en mente podemos entonces ahora sí reflexionar cómo ha cambiado su comprensión de esa ley o ese principio en particular. Y después identificamos juntos varios principios que los ayuden en esta evaluación a poder mejorar la manera en que están viviendo algunas de esas verdades. Y entonces sí, en esta parte puede venir la deliberación. Pero si el principio o doctrina enseñado, entonces ahora sí, al enseñar por medio del espíritu, les ayuda a hacer clic en ese principio o en esa verdad que ellos aún no comprendían, entonces esa es la clave de esta habilidad. Quiero que podamos verlo de esa manera, pero no vamos a poder lograrlo si primero no comprendemos cuál es su posición actual. Entonces, para comprender su posición actual de una verdad en particular, necesitamos ayudarles a que primero ellos la comprendan, porque a veces ellos mismos ni siquiera entienden en dónde están. Entonces, querido maestro, querida maestra, ayúdame a poder practicar. En tu próximo plan de lección, quiero que puedas meditar en esto. Estoy usando este de ejemplo. Si este ejemplo te ayuda, quizás en vez de hacer la lista previa como lo sugiere el manual, tú puedas pedirle a ellos que escriban uno o dos mandamientos que les cuesten trabajo o que no entiendan y por qué. Y después de escucharlos, ok, estamos listos, podemos empezar a ver la lección y empezar a estudiar Josué 6, del 1 al 5, y empezar a ver cómo es que el Señor les mandó y les dijo que les entregaba a sus enemigos y qué cosas tenían que hacer para poder tener éxito. Y por incongruente que pareciera, cómo es que fueron bendecidos. Eso es la realidad. Muchos de los mandamientos y muchos de los principios que vemos con los jóvenes muchas veces les parecen pues incongruentes porque ahora a nosotros algunos nos pueden llamar la atención, pero entonces hay que ayudarlos a poder, a través de enseñar por el espíritu, a comprenderlo mejor. Compárteme en el foro parte de tu plan, en el WhatsApp, en tu entrevista. Ayúdame a entender un poco más cuál es tu plan
para que podamos entonces hacerlo de la mejor forma. Gracias por ver esta microcapacitación.